Hola chicos, buenas noches. Hoy día tenemos bienvenidos a Conversa Cháchara. Es va a ser un día muy especial porque vamos a conversar con el grupo Ribeiro, que vamos a comentar sobre el flaco, como le llaman ellos. Vamos a hablar sobre Julio Ramón Ribeiro, este gran novelista y cuentista de la famosa generación del 50. Vamos a saber un poco de la historia, su obra, la influencia que hasta ahora tiene con los escritores modernos, el gran cariño que la mayoría de personas, de los peruanos le tenemos, y los lectores también de otros países, de otras latitudes, que quieren y reconocen el trabajo del que probablemente para mí sea el mejor cuentista y el escritor que ha sabido retratar mejor y ha sido la mejor forma de retratar a la sociedad. Para esto ya hemos invitado al Club Ribeiro, que nos va a comentar nos van a hablar sobre todos estos temas que hemos estado viendo hace unos momentos. Tenemos a Sebastián, a Elisa de Monopoly y a Pedro Arriola. Buenas noches. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, amigo Félix? Un gusto estar aquí en este programa tuyo, en esta conversa cháchara. Y como Club Ribeiro, felices de poder participar para contarte qué somos, cuáles son nuestros objetivos. Y en este momento estoy felizmente acompañado de Sebastián Fernández Valladolid y de Elizabeth Monopoly. Hola Elizabeth, Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Buenas noches. Gusto de verte otra vez. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación a dar a conocer a nuestro flaco, su narrativa, hablar un poquito más también de nuestro Club Ribeiro para que la gente nos conozca. Muchas gracias por la invitación. Sebastián. Hola Sebastián. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues encantado de participar en esta conversa, sobre todo ahora que se acerca dentro de muy pronto el aniversario del club. Exactamente, Pedro, para ponernos un poco al día, cuéntanos un poco qué es el Club Ribeiro, explícanos cómo nace, por qué nace, me parece que tú eres el fundador, cuáles son, digamos, las motivaciones que llevaron a la formación de este grupo que es entrañable y que yo quiero mucho. Bueno, te cuento, este es un colectivo, ¿no? Si bien es cierto, se desenvuelve en las redes, pero es un colectivo que está abocado a lo que es la difusión y la valoración de la obra de nuestro entrañable escritor, como tú has dicho, Julio Ramón Ribeiro, y realizamos una serie de actividades, sean conferencias, exposiciones, conversatorios, y como son estos tiempos tan mediáticos, pues nos desenvolvemos, además de manera física, ahora y más que nunca en estas circunstancias, de manera virtual, ¿no? A través de los diferentes medios que nos permite el Internet y las redes sociales. Dime, y Elizabeth, ¿cómo así llegas a conocer al grupo y juntarte, ¿no? A este grupo maravilloso que tiene? Bueno, la verdad, yo siempre admiraba a Ribeiro desde el colegio. Y bueno, Pedrito, un buen día recibí una invitación de Facebook del Club Ribeiro, la cual obviamente al toque la acepté. Y bueno, ahí yo siempre seguía las redes y todo, hasta que un buen día Pedrito dice de que es el aniversario ¿cómo se llama? De la muerte del flaco, los 25 años. Así que ahí fui. ¿Cómo se llama? Yo justo tenía una clase que era un sábado y de ahí me fui corriendo al Óvalo Ribeiro y ahí los conocí a los chicos y fue una tarde muy, muy entrañable para mí el conocerlos. Ya va a ser un año que los conozco casi y la verdad son mis hermanos todos. Qué bueno, Elizabeth. Dime, Sebastián, ¿y tú cómo es que llegaste? Me parece que eres el más joven del grupo. Sí, es cierto. También fue gracias a Pedro, a la labor que hizo Pedro, una labor de hormiga, porque contactó a personas que conocemos al flaco, que lo hemos leído, hemos participado de algunos eventos anteriores a la fundación del club, que compramos sus libros también. Y poco a poco él lo realizó de esta forma, contactándonos a través de las distintas redes sociales y
y luego fuimos participando de los distintos eventos. El primero fue el que se desarrolló en Miraflores, en la Plaza Ribeiro, precisamente celebrando su nacimiento. Ya, qué interesante esto del club, que gente también tan joven como tú y muchos jóvenes todavía sigan apreciando a Julio Ramón, ¿no? A Ribeiro, y qué alegría que estos cuentos todavía nos lleguen, que todavía hay antologías que se publican, que todavía algunos diarios pongan en los suplementos notas y que regalen mediante cupones los libros. Hoy vamos a hablar un poco de la vida del flaco, como le llaman ustedes tan cariñosamente, un poco de anécdotas, ¿no? La obra del señor Ribeiro, y al final pues vamos a hablar sobre cómo se llama, nos expliquen cuáles las metas, los objetivos que tiene su club, su asociación, su colectivo, digamos. Para los que recién se conectan, esto es Conversa Cháchara. Hoy día tenemos un tema súper interesante, espero que lo disfruten, se llama Ribeiro Vive, y tenemos unos invitados de lujo. A ver, Eli, empecemos contigo. Cuéntanos un poco cómo es que, cuál es la historia del flaco. Vamos a partir cuando ya él ingresa a la Católica, creo, a estudiar letras, ¿no es cierto? En sí, él entra a estudiar Derecho, a continuar con la tradición familiar. Obviamente, él a su vez, por supuesto, empieza a participar también de grupos de lectores, de autores. Y a la vez, ya cuando ya está para terminar la carrera de Derecho, empieza a llevar sus prácticas en no fue como se diría ahora, y pasa algo que lo define totalmente lo que va a seguir su vida riberiana, ¿no? Su tradición narrativa. Él empieza a ver casos en sus prácticas donde él obviamente tiene que defender a gente acomodada, y él se da cuenta de que él empieza a sentir una empatía muy grande con la gente que precisamente no tiene muchísima suerte en estos casos. Empieza a haber cierta identificación con estas personas que al final van a terminar siendo retratadas en su narrativa, ¿no? O sea, va a haber muchos casos que él lo van a tocar profundamente en su sensibilidad de escritor, y es ahí donde él va a empezar, después de un tiempo, digamos, a poner unas radiografías, le diría yo, de estos personajes en sus cuentos. Ya, claro, okay. Y luego de esta etapa que menciona Eli, de esta etapa en la que él es practicante de Derecho, y entre otras cosas comienza a conocer un poco de la realidad de lo que es ser un picapleitos, ¿no? Como se decía en aquel entonces, y lo mandan a hacer cobranzas coactivas, lo mandan a hacer desalojos, y allí es donde tiene acceso con gente que está así pasando trances económicos y sociales muy dramáticos, gente que tiene que ser desalojada de las casas de alquiler donde vive, gente a los que le van a embargar porque no pagó la cuota de la radio o de la radiola de aquel entonces. Y es en estas circunstancias que él también un poco que se desengaña del derecho, y para aquel entonces ya su relación con gente de su generación ligada a la literatura, como que lo va ganando hacia ese lado, ¿no? Ya en aquel entonces ya se reunía con Abelardo Oquendo, Leopoldo Chariarce, con esa gente de la generación del 50, tan importante luego en su devenir creativo y literario. Y en estas circunstancias le sale su primera beca para irse a España, una beca de periodismo, estamos hablando del año 52 aproximadamente, y luego parte a Europa haciendo escala en España, y luego concluye este periplo inicial en París. Y en este trayecto ya también comienza a perfilarse de una manera muy preponderante su afición por el cigarro, por el tabaco, de tal forma que ya comienza a ser su compañero tanto en sus viajes como en sus desplazamientos, como en sus comienzos como escritor, porque él comienza a escribir justamente en su primer viaje a Europa, y allí es que también él escribe su libro Auroral, ¿no? La piedra fundamental de su creación literaria, narrativa,
como es el cuento Los gallinazos sin plumas. Te paso la posta, maestrito, Estevitas. A ver, maestrito, dime, él viaja primero a España por una beca, pero rápidamente se va a Francia, ¿no? Rápidamente se va a Francia. ¿Y por qué crees tú que existía en los escritores antiguos, digamos, esa, no digo moda, pero ese deseo de viajar a la ciudad luz, a empaparse de los espíritus de literatura que ahí deben habitar? ¿Por qué cosa crees? ¿Por qué más o menos crees? A ver, comenzando, él va a España, como bien lo mencionaba Pedro, con una beca, va becado. La beca del Instituto de Cultura Hispánica, pues era una beca pobrísima. Él mismo lo narra en sus cartas que habían momentos muy duros en los que a veces deseaba tener para un cigarrillo, para renovar la ropa, para tener con qué asearse. Pero a pesar de ello, él viaja hacia París, es cierto, pues sobre todo porque en ese tiempo París era la capital de la cultura, ¿no? Yo pienso que para cualquier artista era importante visitar esa ciudad, ¿no? Y él lo hace junto con distintos poetas, distintos escritores también de la generación, ¿no? Y se deja envolver por ese encanto que tenía París. Además, recordemos que París, la ciudad luz, desde comienzos del siglo XX, era de alguna forma capital de la literatura mundial, toda vez que en aquel entonces escritores como Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald o James Joyce, entre otros, formaron lo que se llamó en su momento la generación perdida de estos locos divinos y creativos inmensos que refundaron la literatura universal, ¿no? Nada más y nada menos. Y esto refundó a su vez la idea de que París era la capital de la cultura universal, y por eso, hasta bien entrado, incluso bien entrado el fenómeno del boom, era menester estar en París para hacerse de una visibilidad que te permita que se conozca tu obra literaria, ¿no? Ya, y estando ya en Francia, el flaco padece pues un montón de vicisitudes económicas. Trabaja limpiando pisos en algún hotel parisino antes que consiguiera el trabajo en Fanpress. Dime, en esa década, en esos tiempos, perdón, ¿qué es lo que él escribe o qué es lo que le sirvió como inspiración para escribir luego? Pues él tiene empleos muy duros, él trabaja incluso como cocinero para algunos de sus amigos, es conserje del hotel, y es precisamente cuando es conserje que él escribe Los gallinazos sin plumas. Luego, los distintos trabajos que él llega a tener los conocemos en la colección de cuentos Los cautivos, que son cuentos precisamente de temática europea. Pero anteriormente, o sea, volviendo a ese primer periplo, como lo mencionaba Pedro, pues él escribe los cuentos que reflejan la sociedad limeña de ese entonces, ¿no? Ahora, Los gallinazos sin plumas, claro, El primer paso, La junta de acreedores, entre otros. Claro, cuando él está, como menciona Sebastián, trabajando de conserje en un hotelito de París, él, entre otras cosas, además de hacer la limpieza de los cuartos, sacaba los tachos de basura. Y una noche, muy tarde, que está sacando los tachos, encuentra que hay una especie de recolectores, ¿no?, ávidos de esos tachos para hurgar en ellos y ver qué hay de valor para poder revenderlo, ¿no? Un trabajo muy humilde, en una escala social de mucha urgencia. Y eso le recuerda que él justamente hacía muchísimos años, en su Santa Cruz de la Infancia, en Miraflores, él vio que también recicladores limeños de otrora pasaban por las casas en sus triciclos, hurgando en los tachos de basura para sacar aquello que les pudiera proveer de unas monedas, ¿no? Y ahí dice, y ahí él relaciona a estos personajes con una pobreza extrema,
y cómo tienen que relacionarse con la basura para hurgar en ella y ver qué hay de valor. Y esto le inspira el cuento Los gallinazos sin pluma, justamente, ¿no? Y además Mira, en esta época, sí. te quiero interrumpir, disculpa, esta es Conversa Cháchara, para los que recién se conectan, hablando con el Club Ribeiro. Mira, hay una pregunta, saludos para Serge, un amigo que nos pregunta, dice, ¿el protagonista de Los cautivos se basó en una persona real? ¿Alguna relación con los nazis? ¿Saben algo ustedes? Me imagino que sí sabrán, porque ustedes son expertos en Ribeiro. A ver, ¿quién me contesta? A ver, miren, toda la narrativa de Ribeiro es ficción. Pero cuando se dice ficción, no quiere decir que todo sea inventado, sino es ficción porque es una creación literaria que no necesariamente es calco de la realidad, porque si no sería historia, ¿no? O sería crónica, ¿no? Es una recreación que hace Ribeiro de la realidad, a su modo de entender la vida, de sentir la vida y de vivir los acontecimientos, y él replantea su visión del mundo cuando comienza a escribir justamente, y muchos de los textos de Ribeiro efectivamente son autobiográficos. Y Ribeiro nos da algunas claves. Todos aquellos cuentos donde se habla en primera persona y quien cuenta la historia es el protagonista de la misma, por lo general es Ribeiro. Okay. Ahora, punto 1. Clave 2. Muchos de los personajes de Ribeiro están nutridos de hechos de la vida real, pero reinventados, ¿no? Reinventados, para lo cual él se valía de noticias de periódicos, conversaciones con amigos, o lo que le proveía como insumo su hermano Juan Antonio, que además era su representante, era su brazo derecho, su alma gemela, y él era el encargado de informarle todo lo que pasaba en Lima como acontecer noticioso interesante que podría servir de insumo, y se lo remitía a París, ¿no? Ya bueno, sigamos un rato con la vida. Él estaba en Francia trabajando en trabajos, digamos, no muy convencionales para lo que uno puede pensar para un escritor, pero bueno, así son las vicisitudes de la vida. Está padeciendo, tenía padecimientos económicos bastante significativos, ¿no? Y hay una anécdota en que él, en su estadía allá en Europa, conoce al quien sería un dictador en el Perú, al dictador Velasco Alvarado. ¿Hay alguna anécdota al respecto? Sebastián, Leli. Sebastián, por supuesto. Bueno, sí, por supuesto. Bueno, Julio Ramón Ribeiro, es cierto, estaba en París, pero ha estado en distintas ciudades de Europa, ¿no? Un poco en Alemania, por ejemplo, he estado en Múnich, he estado en Frankfurt también, he estado en la capital de Polonia, en Varsovia, bueno, y en distintos lugares más, ¿no? Ahora, cuando él precisamente estaba en Frankfurt, es cuando él se desarrolla el cuento de los cautivos, ¿no? O sea que hay personajes que sí, digamos, han sido reales y él les agrega lo ficcional, ¿no? O también fusiona personajes para armar uno, o si no, diversas historias las toma y las hace una sola, y eso es lo que hace rico su literatura. Respecto a Velasco, sí lo conoció cuando Velasco estaba de agregado en París, precisamente en una de las tantas reuniones que hubo. En las cartas lo menciona, en la correspondencia que tiene con su hermano Juan Antonio, y precisamente lo califica como una persona sencilla, una persona muy graciosa, muy dicharachera, que siempre tiene una respuesta para cualquier persona, y sobre todo que caen bien. A ambos les cae, a Ribeiro le cae bien Velasco como persona, y a Velasco también le simpatiza mucho Ribeiro, ¿no? Pero quien fija, Félix, esto es importante como dato histórico, quien presta atención a la relación con Velasco es la esposa de Ribeiro,
Alida Cordero, porque empieza a cultivar una aproximación y una amistad con la señora Consuelo González de Velasco, la esposa del general, y a la postre, esto sería de mucha utilidad para la familia, porque cuando Ribeiro enferma gravemente y necesita ya tener una forma de subsistencia económica, ¿no? Más permanente, un sueldo fijo, digamos, Alida Cordero apela a esta vieja amistad con la señora Consuelo y de alguna forma le solicita un puesto para Ribeiro en París, en la diplomacia peruana, porque ya el general Velasco ya era presidente de facto del Perú. Y esto pasa efectivamente, ¿no? Velasco lo hace diplomático de carácter político a Julio Ramón Ribeiro, ¿no? De ahí pasa que, perdón, después que ya tiene un periplo ¿cómo se llama?, en Europa, se convierte en traductor de noticias de Fran Press, creo, internacional, ¿no? Corregía textos y traducía, y como él dice en alguna entrevista que he visto hace años, que era un trabajo aburridísimo y bueno, pues ya lo hacía para poder comer, creo, pero eso lo ayudaba a escribir, tal vez. ¿Qué piensas, Elizabeth? Sí, bueno, concuerdo con lo que dices, aunque él también tuvo momentos muy entrañables dentro de esa historia, precisamente es ahí donde conoce al Nobel, a Vargas Llosa, con quien tuvo una amistad muy grande hasta que hubo el tema de la condecoración que le hizo Alan García, ¿no? Y también otro detalle que justo ayer lo comentábamos en Cuento de Miércoles, justo en Solo para Fumadores, que hay un personaje que se llama Panchito, lo cuento como una anécdota. Él justo cuando estaba trabajando aquí, le llega la noticia de este amigo que ha sido apresado porque estaba metido en cosas turbias, pero a él lo había ayudado precisamente cuando él estaba en Europa. Entonces, como la familia de este chico Panchito lo consideraba un ingeniero porque era lo que él les había dicho, entonces Ribeiro cuenta como anécdota que él agarra el papel y, ¿cómo se llama? Y siente, hace una bola y lo tira al tal, ¿no? ¿Cómo se llama? No, obviamente por la idea tan grande que tuvo con este personaje que lo apoyó muchísimo en este tiempo difícil que pasó en París. Después vendría a Lima, creo, a Perú, y bueno, ya cortando por el tema del tiempo, que me dijiste, Eli, él vino después en los 90, me parece, 80, vino a Perú y trabajó en la Universidad de Huamanga, me parece, ¿no, Pedro? No, él permanece hasta, casi todo el primer lustro de los años 50 en París, luego regresa al Perú y todavía estamos en los 50, regresa y aquí permanece un año y él aspiraba a ser profesor universitario en San Marcos, pero no se le da y consigue plaza como tal en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Y luego puede vuelve otra vez a París y allí sí ya permanece 30 años, ¿no? 30 años, hasta que estamos hablando ya fines de los 50, hasta que a comienzos de los 90, donde tú citas, que vuelve ya al Perú para quedarse, ¿no? Y son pocos años, pero posiblemente los últimos años de su vida y los más felices. Ganó el premio internacional Rulfo, ¿no es cierto? Exacto. Ganó el premio Juan Rulfo en el 94, dotado nada más y nada menos que de $100,000, y entre otras cosas pensaba él invertir en un barquito para irse a navegar con sus amigos, con los llamados regios. Ahí estaba Fernando Ampuero, estaba el poeta César Calvo, Guillermo Niño de Guzmán, Toño Cisneros, el poeta, y ya tenían todos los planes para comprar el barco, pero infelizmente una fatal y mortal enfermedad se lo impidió, ¿no? Fue sí. Otra frustración ribeiriana, que teniendo el dinero, no pudo incluso él mismo no pudo ni cobrarlo, ¿no? Ya lo hizo su viuda y su hijo, ¿no?
Él padeció de cáncer al estómago, me parece, joven, fue operado, me parece, fue un milagro que viviera tantos años después de la operación. Tenía un vicio que era el vicio de fumar, que según lo que él decía, cuando dejó el cigarro, dejó de escribir. ¿No es así, Sebastián? Exactamente, a él lo operan en el año 73. Es un año crucial en su vida, ¿no? Pero él había desarrollado el gusto a fumar desde muy joven. Él lo narra perfectamente en Solo para Fumadores. Y especialmente con esa frase que dice, ¿no? Que escribir era el acto complementario a fumar, ¿no? O sea, estaba muy relacionado a ello. Hubo mucho tiempo en el que él no ha fumado y precisamente no escribía. Entonces había una sequía creativa, si lo queremos llamar de alguna forma, ¿no? Pero sin duda alguna que él haya sido un fumador, pues no desmerece para nada lo que es la calidad de su obra. Mira, aquí quiero hacer, ¿cómo se llama? Quiero conversar con Eli, porque Eli, como dice, es chica miraflorina, y el flaco era miraflorino, ¿no? De Santa Cruz, me parece, y después terminó cerca de los acantilados, ¿no? Eli, ¿qué se siente? Bueno, tú no eres de esas épocas, pero ¿qué se siente ser miraflorino? ¿Qué crees que significó para Ribeiro también ¿cómo se llama? Su sociedad, su entorno más cercano, ¿no? Mira, si bien se le considera Ribeiro miraflorino, como que vivió ahí mucho tiempo, él nació en Santa Beatriz, ¿no? Y ya cuando se muda de chiquito, unos 7 años menos, y se muda a Miraflores, primero se muda por donde estaba el cine Alcázar, por ahí, y de ahí ya va a donde ya se fue a vivir por casi 28 de julio, en la Quinta. Es algo muy importante cuando me enteré, ya conocí mucho más a Ribeiro, el tema de Miraflores, el tema del acantilado, como tú sabes bien, a mí también me gusta muchísimo el mar. Una de las cosas que precisamente hizo hacer Ribeiro antes de fallecer fue mirar el mar, o sea, es algo que él tenía una relación muy, muy conectada, igual que la tengo yo. Y el pasar por los mismos lugares que pasaba el flaco es algo muy lindo, ¿no? Poder hacer, diríamos, mis propias historias relacionadas, así como las hacía él, hacer una misma historia a medida que uno va avanzando en su vida, ¿no? Es muy lindo ser miraflorino en ese punto, aunque yo he vivido en varios lugares, pero diríamos mi corazón es miraflorino. Algo que lo conté alguna vez como anécdota es que, por ejemplo, cuando yo veo en las noticias que se estaba haciendo la presentación de la palabra del mudo en la municipalidad de Miraflores en el año 92, yo lo miré y fue el famoso balconazo que se notó tal cantidad de gente que él tuvo que salir a saludar, y literalmente tanto era mi amor por Ribeiro que yo se me salieron las lágrimas, ya, Claro. porque yo vivía a cuadras. Yo no supe de esa presentación, que de haber sabido definitivamente hubiera estado ahí, o sea, ver ese balconazo, ver esa multitud de gente aplaudiéndolo, fue algo muy emocionante para mí como admiradora de su narrativa, y bueno, es algo que siempre me hubiese gustado hacer, que es poderlo ver. Por eso es que creo, como te comenté a ti, saben, yo escribí un cuento a finales del año pasado que se llama Lunes 19, donde por fin, digamos, tengo, aunque sea literariamente hablando, un encuentro con el flaco, ¿no? En Miraflores, en un lugar común que son los acantilados. Claro. ¿Cómo se llama? Los últimos años, Rivero lo pasa con sus amigos, según lo que estaba viendo a propósito de la conversa de hoy, de la cháchara de hoy día, vi algunos videos que felizmente todavía se guardan por ahí, y el flaco era una persona entrañable, campechana, si se puede decir, no amante del buen vino, y podía fácilmente ir a cualquier, digamos, Huarique a comerse un ceviche o a comerse un jamón, etcétera. ¿No es así, Pedro? Efectivamente,
Él, a comienzos de los años 90, 92, por ahí, se viene de poco, sin querer queriendo, se viene a Lima hasta que uno de esos días ya se queda, compra un departamento en el Malecón, en Barranco, en Malecón frente al mar, y se muestra diferente. Ya no es ese personaje reservado, tal vez para algunos un poco arisco, huraño, que no cede entrevistas, ¿no? Que es poco público, y más bien por el contrario, como mencionas, comienza a hacer visitas a la noche limeña. Ya es más Eso me interesa, a ver, factible. cuéntanos. Hay anécdotas incluso, porque ya Ribeiro, en primer lugar, se siente en el Perú de alguna forma querido, y hay anécdotas muy ricas. Por ejemplo, él estaba en Barranco un día haciendo sus trámites de vida habituales, y en eso lo para un frutero en su triciclo, y le dice, señor Ribeiro, porque lo ve y lo reconoce, un humilde frutero. Y le dice, justamente yo acá en este momento estoy leyendo un libro de usted, y le muestra el libro, y Ribeiro se conmueve, porque dice, ha valido la pena mi vida dedicada, décadas dedicadas, días dedicados a escribir, ha valido la pena. Que este humilde trabajador lea mi obra, justifica todo. Y entonces la gente lo reconoce en las calles, le piden autógrafo, y como que él, como que surge en él un bienestar de saberse querido y reconocido. Y hay anécdotas deliciosas. Por ejemplo, a ella le gustaba como que lo reconozcan en público, como que ya la gente lo reconozca. Y en una noche, con sus amigos escritores que ya mencioné, se van a un lugar, a una especie de restaurante que tiene show, y en eso Ribeiro le comenta, oye, nadie me ha reconocido todavía. Y sus amigos se quedan, sí, pues se quedan ahí pensando, ¿no? Y uno de los amigos, como quien se va al baño, se va donde estaba el maestro de ceremonias del local y le dice, amigo, en esa mesa está el gran escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. Dice el animador, qué bien. Y regresa el amigo después supuestamente de haber regresado del baño, y luego en determinado momento el animador habla, señoras y señores, queremos anunciar que se encuentra entre nosotros el gran escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. Y cuentan sus amigos que Ribeiro como que sacó pecho, ¿no? Y ya se sintió bien, ya lo habían reconocido, ¿no? Y obviamente como que le reconfortaba, considero yo, sentirse querido, sentirse valorado en su propia tierra, ¿no? Algo que él nunca creyó que podía darse. Qué deliciosa anécdota, te lo pintan al flaco, ¿no? Más allá de que a veces nosotros, los fans, endiosamos a nuestras estrellas, al final de cuentas son seres humanos que tienen sentimientos, tienen ilusiones, y efectivamente, pues cuando regresa a sus últimos años, hay una especie de comulgación con el Perú, una especie que se amista en una relación que no había sido tal vez tan fructífera, tan, digamos, tan física, tan emocional, como que él y el Perú se reencuentran. Entonces llega ya, lamentablemente, los últimos años de su vida y recibe el premio internacional. En la entrevista que vi, él decía que nunca le había interesado los premios, los reconocimientos, pero que aceptó este premio de alguna manera un poco orgulloso porque significaba algo que a mí me encantó que dijera, que significaba una alegría para los verdaderos amigos que él tenía y que sentía de que sus amigos de alguna manera se sentían un poco gratificados y felices de que su amigo Julio Ramón haya recibido ese premio. No sé si, Sebastián, ¿qué piensas? Bueno, es que, Ribeiro siempre ha sido querido en nuestro país. A lo que nunca ha tenido suerte, y lo vamos a conversar seguro más ratito, es el tema editorial. Siempre ha tenido uno que otro chasco con sus libros, pero llegaban momentos en los que no se encontraban ni siquiera esos
libros, esas pequeñas ediciones que él primero había sacado. Luego, es cierto que muchos de sus amigos reconocían su valía, reconocían su calidad, y que pues muchas veces él, como decimos, no se lo creía. Y para ello tenemos como muestra las entrevistas, ¿no? Él decía que es cierto que había recibido premios, pero que su obra iba mucho más allá, ¿no? Que a él eso no le importaba, ¿no? A finales ya, en los años 90 precisamente, es cuando él ya quiere, por voluntad propia, sentir todo ese cariño que durante años atrás, pues no lo había pasado también por la lejanía, ¿no? Porque él vivía en París. Y como decimos, ¿no? Se deja querer por la gente, se deja querer por los estudiantes también, por sus amigos, disfruta de su reconocimiento, disfruta de sus escritos. Hay un año en el que publica el cuarto tomo de La palabra del mudo, La tentación del fracaso, una reedición de las prosas apátridas, y él asiste a todo, él va a todo, y hay muchas fotos de esa época también. Entonces vemos que sí hubo un cambio, hubo una decisión que él mismo tomó de querer sentirse reconocido, y que de verdad llegó a entender lo que valía, ¿no? Ah, sí. Ya, mira, escúcheme antes para terminar digamos, para ir terminando la parte esta de la vida deliciosa que he tenido, llena de anécdotas, de aventuras, nuestro escritor de hoy, digamos, y una definición breve de cada uno. ¿Cuál es la dimensión que encuentran ustedes en este novelista, en este escritor? Que viéndolo de la vista de un fan, de un lector, ¿no? De una escritora como tú, Eli, ¿cuál es la dimensión que crees que tiene Julio Ramón en el Perú? Bueno, Julio Ramón se muestra tal y como es, muestra, como comenté al inicio, esta gente con la cual él sentía tanta empatía. Yo creo que esa es mucha parte diríamos, de la admiración que hasta ahora tiene la gente por él, ¿no? La manera narrativa, su forma de contar las cosas, más sumado al tema que él muestra, personajes humanos tan parecidos a nosotros, no muestra personajes exitosos que lo tienen todo, gente común y corriente que tiene problemas como los tenemos todos. Y eso hace de que Ribeiro siga siendo querido hasta ahora. Cuento como una pequeña anécdota nada más. El año pasado, la APL hizo unas charlas que eran sobre la palabra del mudo, a las cuales yo fui, hubo bastante gente, y antes de eso Petroperú hizo una charla sobre Ribeiro, la hizo a 8 de la noche, yo llegué 7:30, la auditorio es como para 300 personas, y yo llegué media hora antes y solamente quedaban 400 libres, ¿no? Eso te habla del cariño que ya 25 años del fallecimiento del flaco, lo que sigue generando en la gente, ¿no? En especial en los jóvenes. Los jóvenes están estudiando, los jóvenes lo están haciendo y lo que están queriendo. Porque ¿Y tú, Pedro? quiere. Disculpa, ya, perfecto, Eli, muchas gracias. Y para ti, Pedro, ¿cuál es la dimensión del flaco? Digamos. Bueno, Ribeiro, lo que nos habla de su vigencia incluso hasta hoy, es lo certero que fue su análisis de la realidad peruana y por extensión la realidad del mundo. La injusticia en la distribución de la riqueza y cómo esto hacía a algunos ricos y a otros pobres, y con todas las posibilidades a favor y en contra de unos y otros. En 1950 se pretendía en el Perú refundar la patria, ¿no? Refundar la patria, hacer un país moderno, pero esto infelizmente fracasó, porque en aquel entonces se construyeron las grandes unidades escolares, las grandes construcciones o las unidades vecinales, ¿no? Se pretendía modernizar al país, pero era solo maquillaje, porque toda la fractura social que producía tremendas diferencias no había cambiado un ápice. Y eso mismo persiste hasta hoy. Y por eso que Ribeiro hace este análisis
y él ve la necesidad como escritor, no de hacer denuncia social, no de hacer crítica social tampoco, sino desde su técnica narrativa y desde el recurso social que él utiliza y que se llama realismo urbano, recurso social literario, realismo urbano, él nos presenta la realidad sin hacer crítica, solo nos la muestra y pone a sus personajes, aquellos que no tienen voz, aquellos que son los mudos, ¿no? Modestos profesores, por ejemplo, o de pronto pescadores de malecones que no tienen casa y viven en unas casuchas improvisadas al pie del acantilado, por decirte, arma historias con estos personajes humildes y construye una narrativa original, fundacional, ¿no? Que por primera vez le da un perfil literario original a Lima. Y justamente en estas circunstancias también surge la novela profesional limeña con Vargas Llosa, por ejemplo, y La ciudad de los perros. Entonces, Ribeiro acierta por su diagnóstico de la realidad y cómo a partir de ella, ya en ficción, utiliza esta visión suya para crear personajes entrañables con los que uno se identifica, porque son gente sencilla como nosotros, porque son gente que tiene el sueño como cualquiera de nosotros y también sufre y tiene frustraciones como cualquiera de nosotros. Pero Ribeiro solo nos lo muestra, no hace crítica social. Y ese es justamente lo que le da validez y vigencia hoy más que nunca. Félix. Pues buen limeño, como decimos nosotros, digo nomás, como dice un amigo, es que conversa tan deliciosa que estamos teniendo. Esta es Conversa Cháchara con el Club Ribeiro, hablando del entrañable Flaco, un novelista, cuentista que la mayoría de peruanos hemos leído y que queremos, y que si identificamos a alguien, creo yo, si le preguntamos a cualquier persona qué libro se acuerda o qué texto que leyó en el colegio, por muchos que haya leído, siempre van a tener un cariño por el Flaco. Sebastián, para ti, ¿cuál es la dimensión que tiene Ribeiro para el Perú, o para ti personalmente, para los estudiantes, etcétera? No sé, enfócalo tú como desees. Julio Ramón Ribeiro está más vigente que nunca, ¿no? Prueba de ello, por citarte un caso, el cuento Alienación o el cuento de Color Modesto, que trata sobre racismo y mira lo que ha sucedido semanas atrás, ¿no? La realidad, como ya lo mencionaba Pedro, pues esas diferencias sociales, esas grandes brechas, pues no han cambiado. Es un escritor que te saca a la calle, que te hace quererlo, no admirarlo, no lo sientes lejano. Lo admiras, sí, pero lo llegas a querer, lo sientes, es un escritor amigo, es un escritor compañero, es un escritor que siempre vas a tenerlo con sus prosas, con su diario, siempre te va a dar una respuesta a muchas inquietudes que uno pueda tener. ¿Por qué? Porque él mismo se mostraba tal cual era una persona por momentos frágil, por momentos muy sensible, creativa y que a veces también tenía que afrontar los problemas, tenía que afrontar la falta de dinero o problemas amorosos y todo eso le sirvió para desarrollar una obra fantástica y variada, ¿no? Son muchas las personas, no solo acá del Perú, ¿no? También en España está teniendo vigencia su obra, está con estas nuevas ediciones que realizó la editorial Seix Barral, por ejemplo. Aquí en nuestro país, prueba de la vigencia es que todo Ribeiro, sus artículos, su teatro, sus cuentos de nuevo se han reeditado en distintas editoriales, ¿no? Y que es un escritor del que se habla mucho, es un escritor del que se hacen tesis y eso pues no lo tiene cualquiera. Como mencionaba Eli, con Julio Ramón Ribeiro siempre vas a llenar un auditorio, porque siempre van a haber personas que van a conversar sobre él, querer conocer mucho más de su obra, y es por eso también que se ha creado este colectivo. No hay mejor prueba de la vigencia de Ribeiro que nosotros mismos. Estamos aquí reunidos los cuatro hablando sobre él. Bueno, no lo estamos escuchando, Félix, parece.
Bueno, yo quisiera redundar Ah, en ya, cuanto... ahora sí, discúlpame. Ahora sí. Sí, pero dime, ¿qué estabas diciendo? Dígame, dígame. Quisiera redundar un poco en el aspecto de lo querible que es para el pueblo, Julio Ramón Ribeiro. A veces uno puede escuchar de pronto decir estas cosas, pero un hecho lo grafica mucho mejor. Eli nos mencionaba que en 1992, efectivamente, se presentó en la municipalidad de Miraflores, en el auditorio de la municipalidad de Miraflores, estaba Alberto Andrade de alcalde en aquel entonces, se presentó el tomo 4 de sus cuentos completos con la editorial Milla Batres, este colectivo de sus cuentos llamado La Palabra del Mudo. Pues bien, el auditorio fue colmado de gente, se llenó a más no poder, incluso familiares de Ribeiro se quedaron fuera. Con eso te digo todo. Y fuera ya de la municipalidad había muchísima gente que pugnaba por ingresar. Ya era una cosa ya un poco ya hasta que preocupaba la seguridad porque ya era mucha gente que quería ingresar. Y en eso era mayormente gente del pueblo, ¿no? Que quería ingresar a ver a Ribeiro, se pusieron a gritar, Ribeiro es del pueblo, Ribeiro es del pueblo, Ribeiro es del pueblo. Una cantidad ingente de personas, tal es así que Ribeiro tuvo que salir al balcón de la municipalidad de Miraflores para que la gente lo vea y se calme y no hagan un maíz escándalo de querer ingresar a la fuerza, ¿no? Y él saluda, da su gran balconazo. ¿Te imaginas lo que debe haber sentido Ribeiro? Un personaje que de alguna forma fue marginado del boom de la literatura, que incluso en algún momento se ironizó de él al considerarlo como un gran cuentista, pero del siglo XIX, y todas esas críticas veladas han caído en saco roto, porque hoy no hay escritor, te lo puedo asegurar, más querido de nacionalidad peruana que Ribeiro en su propio país, ¿no? Y voy a decir algo polémico, pero a ver que se contraste. A Vargas Llosa se le admira, es nuestro Nobel, pero a Ribeiro, a Flaco, se le quiere. Ah, exactamente, exactamente. Me quitaste la palabra de la boca. Es cierto, es cierto. Julio Ramón Ribeiro es un ícono. Entonces, digamos, miren, a ver, chicos, vamos a conversar algo. Imaginémonos que yo vengo a otro planeta y no sé nada sobre el Flaco. Y a modo de explicar a las personas, digamos, ¿qué me podrían recomendar un libro cada uno que podría ser mi primer acercamiento, mi primera vez con el Flaco? Empezamos por Eli. ¿Qué me recomendarías, Eli, para empezar a leer al Flaco? A ver, un cuento para mí muy lindo del Flaco, bueno, como poeta, por ejemplo, a mí uno que me gusta mucho es el primer libro un cuento que escribió que se llama La vida gris. Tiene una cadencia preciosa, es su primer cuento oficial que lo escribió en el 49. Pero diríamos, si quisiera que lo conocieras tal cual y te enamoraras de su literatura, definitivamente sería Solo para fumadores. Creo que es uno de sus cuentos más completos, si bien es uno de los más largos, pero creo que ahí retratas completamente su narrativa porque ya es uno de sus cuentos, diríamos, más cuajados narrativamente hablando y donde puedes conocerlo ampliamente, ¿no? O sea, me iría por esos dos cuentos. Justamente su inicial y uno de sus finales. Bueno, yo recomendaría sus primeros cuentos, los más pegados en la tradición clásica del cuento, como son Por las azoteas, de Profesor Suplente, Los gallinazos sin plumas, Al pie del acantilado, ¿no? Por comenzar, ya tal vez en un segundo momento sus cuentos ya de una madurez, ¿no? Y una estilística desarrollada, como Solo para fumadores, Silvio en el Rosedal, o también me está faltando uno largo, creo que ya los mencioné. ¿La otra Rivera? Ahí está también ese, por ejemplo. Y en un tercer momento podríamos recomendar su prosa corta, ¿no? Como Prosas apátridas, por ejemplo, que es un compendio maravilloso de sabiduría, o tal vez sus diarios ya, ¿no? Que para muchos es considerada la gran obra maestra de Julio Ramón Ribeiro, porque está allí resumida su vida
está ahí resumida su forma de pensar, de sentir, sus frustraciones, su escepticismo, su visión ante la vida y la muerte. ¿Y tú, Sebas, qué recomendarías? Pues bueno, yo para seleccionar, para escoger siempre soy malísimo, no puedo, y menos con el flaco. Eh, bueno, si es alguien que recién va a comenzar, le daría un cuento cortito y con un final excelente como es El banquete. Para comenzar, El banquete, porque es un chiste ese cuento. Tiene el final ribeiriano por excelencia, ¿no? Pero sin duda alguna, para el que quiere algo más especializado, ¿no? Ahí está Al pie del acantilado, que es un cuento único. Los que ya han mencionado, El Silvio en el Rosedal. Atiguivas también es uno de los cuentos finales, pero que tiene mucho, mucho sabor, mucha cosa, mucha criollada también. Y de libros, pues las prosas apátridas, definitivamente. Para cualquier persona que de verdad quiere conocer a Ribeiro, pues tiene que leer esas 200 prosas para que vea la visión, valga la redundancia, que él tenía del mundo. Eli, y si tuviéramos que recomendar a niños que están comenzando en la lectura, en la literatura, ¿qué cuentos de Ribeiro podríamos recomendarles? A ver, bueno, depende de la edad, yo creo que en especial en estos tiempos donde creo que es bueno la empatía y todo eso, yo creo que por ejemplo para unos niños de 11, 12 años, por ejemplo, para mí por lo menos, por las azoteas, también podría ser, ¿cómo es que se llama este? Bueno, tenemos al pie del acantilado también me parece, porque digamos muestra una realidad, o sea, yo creo que los niños de ahora tienen mucha diferencia como éramos nosotros criados, yo lo veo por mis sobrinos, yo creo que hay cuentos, diríamos que los niños de ahora sí necesitan leer por un tema de entender la realidad mayor del mundo, obviamente, de acuerdo a la realidad que están viviendo y a eso, ¿no? A que nos muestran algunos cuentos de Ribeiro que pueden servir para que sientan esa empatía o bien si lo están viviendo, sientan esa conexión de que diríamos su voz está siendo escuchada, como tú dijiste hace un ratito, que Ribeiro los retrata, ¿no? O sea, hay cuentos, también obviamente los gallinazos sin plumas, por supuesto, no son cuentos que creo que retratan a los niños y creo que precisamente los niños de ahora que son el futuro y el presente de nuestro país necesitan tener esa noción de la realidad, ¿no? De lo que Exacto, estamos viviendo. exacto, Claro, Elita. también, por ejemplo, y bueno, y es que también hay que ver cada cuento para cada niño, ¿no? A los niños que les gusta la educación física, lo que es el deporte, la gimnasia, cosas afines, Atiguivas, que es un cuento para deportistas, sin duda alguna. Para la gente Eh, futbolera, Exactamente, para los futboleros. hinchas de la En U, algún, también, cremas. porque ahí pues es en ese cuento Atiguivas donde él dice que es de la U, pues no eso también para que Claro. sepan todo el mundo. Para quizá en un colegio con población afro, con alumnos afro, pues de color modesto o alienación, sería de mucho impacto para esas personas, ¿no? O Leer en cuentos general así. para cualquier niño también, ¿no? Porque Claro, habría que claro que sí, inculcarles ¿no? desde pequeños que uno no tiene por qué tener algún prejuicio de nada que tenga que ver con el color, con la condición económica, con el estrato social, ¿no? Porque cada quien vale por lo que es, por naturaleza y por esencia, un ser humano, una persona, ¿no? Que debe respetársele en su dignidad de tal. Sebastián, y cuéntanos, si bien es cierto que Ribeiro se le conoce por sus cuentos, se le conoce por alguna de sus novelas, ¿qué otra literatura produjo que podría llamarse alternativa, pero que está haciendo que Ribeiro tenga eso que hemos hablado toda la noche, una vigencia y que incluso esté siendo descubierto por gente que no sabía que tenía literatura de esa calidad? ¿Y qué otros formatos manejó Ribeiro, Sebastián? Bueno, Ribeiro no, en realidad no creía mucho en esa tradición de solo seguir lo que es el género lírico, dramático y narrativo, ¿no? Lo griego.
Él incluso lo dice en uno de sus prólogos, ¿no? Y él siempre ha tenido desde ideas hasta libros concebidos, pero de un formato distinto. Principalmente de prosa corta, de aforismo, están los dichos de Luder, que es una sabrosa colección de 10 frases, que es el mismo Ribeiro, ¿no? A través de su alter ego, en el que también nos da esa ironía, ese humor que él siempre manejaba. Las prosas apátridas que también ya hemos mencionado, donde incluso yo lo catalogaría como un libro hasta de filosofía, porque tiene cada reflexión que de verdad te hace ver la realidad de otra forma. Ribeiro también ha sido dramaturgo, tiene 9 o 10 piezas de teatro, muy buenas todas, donde también rompe con ese falso prejuicio de que es un escritor triste o es un escritor gris. Todo lo contrario, en esas obras hay crítica como en Atusparia, pero hay un mensaje también de que uno realice sus sueños, como en Santiago el Pajarero, y ahí tiene sus farsas y tiene sus comedias como las que serían Los Caracoles, Fin de Semana y entre otros. Lo bueno es que este teatro hace poco, 1 o 2 años atrás, también ha sido reeditado y se encuentra en cualquier librería. De Ribeiro también encontramos sus cartas, y las cartas nos da un poco la visión de ese Ribeiro más íntimo. Hay anécdotas, hay comentarios políticos, también sobre la realidad de la época, sobre otros escritores y así. Exacto. A propósito de cartas, y antes de hablar de una obra que para mí es fundamental, como son sus diarios, a propósito de cartas, quisiera contar la anécdota de que en una carta que Rivero le escribe a su traductor alemán, Wolfgang Lutzing, que además es un libro que se llama Cartas a Lutzing, editado por la Universidad Veracruzana de México. En esta carta, Ribeiro le dice, le cuenta, le responde una carta anterior de Lutzing al propio Ribeiro y le dice, me cuentas que estás traduciendo a Ernesto Sábato, le dice Ribeiro. Pues te cuento, le dice Ribeiro, que yo hace poco leí un articulejo, ese nombre usa, un articulejo, sí, donde Ernesto Sábato, en 10 páginas, cita a 47 escritores y da una diversidad de nombres, ¿no? Aristóteles, Wagner, autores, músicos, filósofos, escritores. Y él dice, citar mucho, dice él, no es expresión de saber mucho, porque aquel que tiene una cultura no es porque cita todo lo que sabe, sino la cultura se traduce en cómo articulas tu pensamiento, de tal forma que aquel que cita mucho, de alguna otra forma, es un inculto, dice Ribeiro, ¿no? Lo cataloga de inculto. Después también en estas cartas nos enteramos que no le gustaba a Carlos Fuentes porque decía que no tenía un estilo, y así por el estilo. También nos enteramos por sus cartas que había gente a la que admiraba muchísimo, como por ejemplo cuando le cuenta a su hermano Juan Antonio que han traducido sus cuentos Los Gallinazos sin Plumas en París, y que hay una crítica que le hacen donde lo comparan con Guy de Maupassant, otro de sus ídolos literarios de Ribeiro, pero dice, pero no mencionan nada de mis cuentos en relación con mi adorado Chekhov. Y eso está en una carta que le manda Juan Antonio. Entonces las cartas son documentos deliciosos que nos permiten conocer del pensamiento de Ribeiro. Eli, y cuéntanos, tú como escritora, como mujer, como peruana que también está trabajando, escribiendo cuentos, ¿por qué consideras que Ribeiro tiene tanta llegada ahora en los jóvenes, por ejemplo? Porque son los jóvenes quienes más leen a Ribeiro. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál sería el secreto de su llegada en los jóvenes, en el día de hoy, por ejemplo? Bueno, como lo dije hace un rato y creo que por ahí va, creo que, a ver, yo poniendo en los zapatos de los jóvenes, porque obviamente tengo jóvenes también, siempre los jóvenes hemos tenido ese sueño de querer salvar el mundo y todo eso, ¿no?
y yo creo que al Ribeiro mostrar la realidad tal es, ¿no? Hace que la gente sienta esa cercanía, por lo que comentabas un ratito, ¿no? O sea, muestra tanta diversidad de personajes tan humanos, no se va, diríamos, a gente muy alejada del pueblo, sino precisamente del mismo pueblo, de lo que sufren, de su día a día, tal cual como yo estoy segura que, por ejemplo, si Rivero estuviera ahora, seguramente está escribiendo sobre la pandemia desde el punto de vista de lo que sufre, que están sufriendo las personas, no creo que se metería en eso. Y adicional, como dijiste, ¿no? El tema de los evocativos, por ejemplo, que son del mismo Ribeiro. Ribeiro también se muestra un ser humano cercano a través de sus mismos evocativos, ¿no? Como lo dije, él se desnuda frente a la gente, se muestra tal cual es, y eso es precisamente la riqueza que lo hace más cercano, ¿no? Y los jóvenes, en especial los adolescentes, los que empiezan la juventud, 18, 20 años, es esta gente que busca la justicia, la que busca la autenticidad, la que busca todo ese tipo de cosas. Y creo que es eso precisamente que logra esa conexión tan hermosa con los jóvenes, lo cual hace que eres joven, así como contaste una vez, Pedrito, cuando le hice profesor suplente, que te encantó, ¿y qué pasó? Seguiste leyendo a Ribeiro hasta que terminaste seguramente algo que en eso no pensaste leer profesor suplente, pero que fue tanto tomar a Ribeiro que quisiste compartirlo, y era el Club Ribeiro. Entonces, son Exacto. cosas, es algo que diríamos, no solamente nos quedamos en la altura del flaco, ¿no? Sino es algo que es algo tan, no, hasta las entrañas que nos llega Ribeiro, que lo queremos en compartir con las personas, porque por lo menos yo también comparto la lectura de Ribeiro, esto aquí, esto allá, siempre hablo de mi casa, y yo creo que eso es lo hace que la gente pues también se enamore y sienta curiosidad por conocer al flaco. Cierto. Ahora, para complementar lo que tú dices, y antes de darle la voz a Sebastián, para complementar, yo podría añadir que la clave de Ribeiro también en su empatía con los jóvenes es que la juventud de hoy es una juventud más consciente de las cosas que pasan en nuestra realidad, ¿no? Vemos cómo en el mundo entero hoy se alza la voz contra el racismo, contra la homofobia, contra la corrupción y contra todos estos valores que de alguna forma están también presentes en la literatura de Ribeiro, pero como dijimos al comienzo, no haciendo crítica social, sino simplemente mostrarnos, nos la muestra, ¿no? Entonces, estos jóvenes que están contra la injusticia, como la madre de tantos vicios en la sociedad, vicios de injusticia, me refiero, estos jóvenes pues se identifican con él porque en su literatura está mostrada esta realidad a través de sus personajes que son los que no tienen voz justamente, y por eso hay esta empatía, ¿no? Esta empatía y esta entronización de corazón a corazón. Sebastián, hace poco sabemos los ribeirianos que escritores de la talla de Enrique Vila Matas y otros más sostienen que es falso que se diga esto de que Ribeiro no llegó a escribir la obra maestra, la gran obra. Que si bien es cierto, es un buen escritor, critican algunos, no tuvo la gran obra maestra. Y él sostiene, Vila Matas y otros tantos, y muchos como los miembros del Club Ribeiro también pensamos tal cual, sería sus diarios, este voluminoso tomo que ha sacado Seis Barral ya años atrás, La tentación del fracaso, sus diarios, sería su gran obra maestra, porque está resumida y contenida en él toda la esencia de Ribeiro, tanto el hombre como el creador, como el escritor, ¿no? ¿Tú qué piensas, Sebastián? Pues concuerdo perfectamente, ¿no? Sobre todo porque ya está cayendo en desuso la idea de que una obra maestra especialmente tiene que ser una novela. Esa idea se está dejando cada vez más de lado. Y pues en Ribeiro es cierto que como novelista quizá no llegó a tener esa calidad que tuvo como cuentista, pero sin duda alguna el diario pues es
parte de la gran obra que él desarrolla, ¿no? En el diario podemos encontrar la enfermedad, es el diario por momentos de una persona enferma, una persona que a veces siente miedo porque va a ir al quirófano. En el diario encontramos al escritor que reniega porque sale mal su libro, o porque celebra que ese día llegó a terminar una obra, un escrito o una pieza de teatro. En el diario también vemos al amigo, vemos al hijo, porque también se refiere muchas veces a su padre que fallece y en otras a su madre. Y también vemos al Ribeiro padre. Hay, sobre todo al final, ¿no? Hay una parte en la que habla de que tiene un proyecto de matrimonio con Alida Cordero. Vemos un Ribeiro enamorado también. Tiene una relación por ratos tormentosa, como ahora llamaríamos tóxica, ¿no? Una relación tóxica con la famosa C, ¿no? Que solo ni siquiera pone el nombre, ¿no? Pero vemos cómo tienen esas idas y venidas. Entonces eso es lo que le hace rico, porque ese diario lo podemos leer todos y va a haber al menos una entrada con la cual nos vamos a sentir identificados. Bueno, pero Pedro, tú sabes que Ribeiro, aparte de escritor, también fue lector. No sé qué nos puedes decir, qué fue eso que él leyó, qué fue eso que fueron sus bases para que sea lo que es ahora, ¿no? Bueno, Ribeiro, ya desde el punto de vista de lo que en teoría literaria se llama la poética, es decir, la forma particular que él tenía para escribir, Ribeiro era un clásico porque escribía de una forma diáfana, clara, transparente, sencilla, con economía, pero entendiendo economía en literatura, no como escribir poco, sino como escribir con las palabras justas, precisas, exactas, que denotaba un gran trabajo y un gran esfuerzo para llegar justamente a ese estilo, ¿no? Y esto lo aprendió de los grandes clásicos, a los que él admiraba profundamente. Y hay una anécdota que justamente yo siempre comento porque retrata esto de los grandes escritores que lo marcaron profundamente. El Carlos Calderón Fajardo, este escritor valioso, escritor peruano fallecido hace algunos años, que fue amigo de Ribeiro, le escuchó decir alguna vez a Ribeiro que a él, a Julio Ramón, solo le bastaba con Chekhov y Maupassant. Eran sus escritores de cabecera, eran sus grandes referentes, pero también sabemos que admiraba mucho a Kafka, admiraba profundamente a poetas como André Gide, ¿no? Admiraba a los diarios de Amiel, de Junger, entre otros. Él en sus diarios, yo invito a que lean sus diarios, ahí está todo. En sus diarios y sus cartas van a saber qué escritores a él le gustaban y qué escritores no le gustaban a Ribeiro, con los cuales en off the record, digamos, les daba con palo, pero siempre públicamente él era muy discreto y muy sosegado, ¿no? Pero ya en sus textos íntimos te lanzaba con todo, ¿no? Félix, ya te vemos. Sí, muchas gracias, Pedro, por haber tomado la conducción de Conversa Cháchara. Vamos a conversar. Tuve un problema un poco delicado acá con la máquina, pero tuve que desempolvar una viejita que tenía ahí, así que ya estamos. Me he perdido lo más interesante, creo, pero en qué, más bien continúen, yo voy a seguir escuchando como un oyente más. No, más bien ya estamos en la fase de la literatura, digamos, alternativa de Ribeiro, y ya trascendiendo de lo que podríamos llamarlo evidente en Ribeiro y lo valioso que también es, como son sus cuentos, ¿no? Sus novelas, pero ahora estamos hablando y nos hemos explayado un poco en la otra literatura de Ribeiro, sus diarios tan valiosos y reconocidos hoy por hoy en Hispanoamérica toda, como la gran obra de Ribeiro escrita en 30 años. Y también sus prosas apátridas, que son, como ha dicho Sebastián, este compendio de sabiduría, donde hay aforismos, citas breves, consejos, reflexiones en torno a la vida, al amor, a la muerte, a los hijos, a la vejez, a los libros, la literatura,
Prosas Apátridas, un gran libro, ¿no? Y también hemos hablado de sus prosas cortas, como los Lichos de Luder, o sus cartas escritas a su hermano Juan Antonio, inicialmente en 2 volúmenes, que hoy han sido actualizadas con nuevas cartas, las cartas a Lutin también. En fin, Ribeiro tiene una obra voluminosa. Yo tengo, no lo puedo evitar decir, pero no lo tomen como un alarde, pero tengo todos sus libros, desde los primeros, desde Los Gallinazos sin Plumas, de 1955, hasta lo último que se ha publicado de él, en todas las ediciones, y es una obra de veras voluminosa, que llena un librero mío totalmente, por todas las ediciones de Ribeiro, y mucho de lo que se ha escrito de él, ¿no? Que nos habla, en resumidas cuentas, de que es un escritor con mucha vigencia, que sin duda es ya un canon dentro de la literatura de Hispanoamérica, y por qué no, del mundo entero. Lamentablemente, no, como decías, en la parte que me quedé, comentabas que no fue, digamos, de alguna manera considerado en ese famoso boom, ¿no? Ese boom literario, pero tal vez era porque en esas épocas tal vez la corriente era más novela, más que cuento. Pero bueno, esos son cuentos aparte. Esto es Conversa Cháchara, estamos con el Club Ribeiro, hablando sobre el Flaco. Quiero mandarle un saludo al poeta Pablo Salazar Calderón Galiani, que nos escribe, dice: el escritor Carlos Calderón Fajardo tuvo una hermosa y fructífera amistad con Ribeiro. Se reunía con él y Rodolfo Inostroza para intercambiar cuentos fantásticos que escribían todas las semanas. ¿No? Aparte dice que Julio Ramón entabló una amistad con Julio Cortázar también. Cierto, cierto. Además, en sus diarios, Ribeiro cuenta que, sin duda, Carlos Calderón Fajardo es una persona con la que sí se puede conversar, dice Ribeiro. O sea, reconocía que había otras con las que no se podía conversar. Así en sus diarios él es franco, ¿no? Y cuenta que se amanecía conversando con Carlos Calderón Fajardo de literatura, de libros, en fin, de temas que le apasionaban a Ribeiro y a Carlos Calderón Fajardo. Que los genios tienen esas cosas, pues, o sea, se aburren, y como alguna vez Marco Aurelio, uno de sus... Parece que Félix hoy día no ha sido su día. Sí, hoy día creo que son los fantasmas de... fantasma de Julio Ramón. Es Ribeiro. Félix, yo sé quién tiene una respuesta. Eli, cuéntale qué está pasando. Sí, Julio Ramón Pedro está con nosotros. Sí, porque qué casualidad, ¿no, Eli? Que justo detrás de cámaras hablábamos que ojalá que el Flaco no meta hoy día la cola, la pata. nunca ha entrado todo, ¿ah? Ha entrado todo. Sí. Tiene que ser presente. Sí, ya dijo presente bueno. que están. Pero bueno. aquí estamos de alguna forma sus hijos, porque somos si aficionados. No pasa eso, no es Ribeiro. Eso. Hoy el programa lo han hecho los invitados, Félix. Está bien. Oye, pero qué interesante. Mira, en realidad esto de aquí, este espacio personal, lo que pretende es que esto sea una conversa, una cháchara en la que todos podamos conversar, intercambiar, y aquí no hay quien entrevista o quien hace las preguntas, quien hace un guión, sino la idea ha sido conversar, y por eso les advertí. Mire, ¿cómo se llama? Como preveyendo ya, como les dije ayer, que si me pasaba algún tipo de problema, ustedes continuaran, y miren, fíjese, vine a pasar, y verdaderamente una alegría, pues yo estaba tranquilo, un poco tranquilo, cuando se me apagó la computadora, de que yo sabía que ustedes iban a seguir con el programa. Lamentablemente no tenemos auspiciadores, sino ya yo les pasaba un cheque pues a cada uno. ¿No? ¿Cómo se llama? Oye, ¿todavía tienen un poquito más de tiempo para conversar? Claro. Yo quisiera un poquito plantear ahora el tema de mis compañeros de los últimos días de Ribeiro, ¿no? Ya, claro, a ver. Que fueron los días, hemos hablado de que fueron días felices cuando él regresa de Europa, cuando se instala en Perú, cuando conoce y tiene un nuevo amor, querido. Tiene un nuevo amor, ¿no? Incluso sabemos que tiene nombre, se llamaba Anita Chávez, y Ribeiro estaba muy enamorado, pero infelizmente
le estalló la enfermedad nuevamente y se truncó este romance. Pero bueno, son cosas que pasan a veces en la vida, ¿no? No concluyó este amor, se quedó trunco. Y estos días finales de Ribeiro fueron días duros, internado en el hospital de neoplásicas, padeciendo y sufriendo ese trance de la proximidad de la muerte, Félix. Y también él se sentía que no tenía sentido, ya, decía Ribeiro, de estar ahí padeciendo, que por favor lo dejaran ir a su casa, para ya en esos momentos ulteriores tomarse un vino con sus amigos, fumarse su cigarro y despedirse de la vida. Infelizmente esto no pudo ser. La familia de Ribeiro, suponemos su esposa, no estuvo de acuerdo y con todo derecho quisieron seguir luchando hasta el final. Pero hay una anécdota entrañable que cuenta su sobrino carnal, Juan Ramón, que siempre nos la cuenta y le agradecemos por eso, porque este sobrino muy ligado a Ribeiro habla de él en sus diarios y en las cartas a su hermano. Lo quería mucho a Juan Ramón. Juan Ramón ya era un hombre hecho y derecho, abogado, cuando falleció Ribeiro. Y en determinado momento del velorio, cuando ya llegaba el momento fatal de llevárselo a Ribeiro al cementerio, pues allegados a Ribeiro, Juan Ramón, su sobrino, Juan Antonio, su hermano, Guillermo Niño de Guzmán, Chalo de la Puente Ribeiro, su otro sobrino, pues tenían una botella de vino francés del que le gustaba a Ribeiro, un Burdeos, obviamente, y tenían una cajetilla de cigarros y quisieron introducirla al ataúd de Ribeiro, para que Ribeiro partiera con lo que tanto le gustaba a él, ¿no? Y lo hacen. En determinado momento piden un tiempo a los familiares y amigos para quedarse solos, y allí hacen esto, ¿no? Abren el ataúd, meten la botella de vino, meten la cajetilla de cigarros que él fumaba, Marlboro, la cajetilla roja, y alguien dice, pero un momento, ¿y cómo va a destapar la botella? Meten un destapador también y cierran allí, y ahorita allí Ribeiro reposa con su botella de vino Burdeos, con su cigarrillo Marlboros y su sacacorchos a mano. Ahí está, hasta el final, en su ley, ¿no? Este personaje que prefirió seguir fumando para seguir escribiendo a costo de su propia vida. Es una anécdota linda, ¿no? Yo tenía entendido que en el transcurso, mientras lo estaban cargando, le pusieron su botella de vino, ¿no? En la cajetilla esta Marlboro, se la pusieron encima, pero no sabía que habían abierto el cajón, o sea, no sabía ese detalle. Qué interesante. Murió en la ley, pues, murió en su ley. O sea, los que alguna vez hemos padecido algún vicio, como el de fumar, por ejemplo, yo, sabemos que es muy difícil, genera una adicción, y bueno, él prefirió esta vía apostólica del escribir antes que su propia salud, y hay que respetar pues esa decisión, que aunque a los familiares obviamente no les habrá gustado, ¿no? Imagínate. Entonces, ¿qué te parece si hablamos ahora un poco de, ¿cómo se llama?, del grupo que ustedes tienen, de sus actividades? ¿Están de acuerdo? Por supuesto. ¿Sí? Entonces conversamos sobre el grupo. Claro que sí. Dime, el grupo, Pedro, ¿cuánto tiempo tiene ya fundado? Creo que me dijiste un año, casi un año. Sí, nuestro grupo como colectivo Pro Ribeiro fue fundado el 22 de julio del 2019, y nuestra primera actividad pública fue a las pocas semanas, un 31 de agosto del mismo año, cuando se conmemoraba el 90 natalicio de Ribeiro, y nos fuimos un grupo de ribeirianos ya inscritos en nuestro club para leer sus cuentos al pie de su monumento en la plazuela Ribeiro, en el óvalo Ribeiro, que está en Miraflores, entre la cuadra 10 y 11 de la avenida Pardo. Y allí nos reunimos y nos dimos con la grata sorpresa que, como lo habíamos convocado por las redes, nosotros modestamente pensábamos que iríamos pues unos cuantos ribeirianos, ¿no? Y no, fueron muchos, no solamente fueron muchos,
fue la familia de Ribeiro. Se apareció su hermana de Ribeiro, se apareció su sobrino, se apareció su sobrina, amigos de él, se apareció gente mayor, bastante gente joven, incluso gente de radio. Estuvo presente el señor de RPP, Fernando, ¿cómo el apellido? Fernando Cevitas, me olvidé. Carvalho. Fernando Carvalho estuvo en persona, que era muy amigo de él, y esta fue nuestra primera actividad. Yo desempeño el cargo de director del Club Ribeiro, y te presento un poquito para que escuches lo que hacen. Por ejemplo, Sebastián es nuestro community manager, y Elizabeth se encarga de la secretaría del club. Además tiene un cargo académico porque ella maneja los cuentos de miércoles, es decir, todos los miércoles nos reunimos en un grupo de WhatsApp a comentar la obra de Ribeiro, y ella maneja esta sesión. Chicos, cuente un poco qué es lo que hacemos como Club Ribeiro. Eli, cuéntanos de los cuentos de miércoles, cómo es que funciona, a través de qué plataforma, cómo eligen los cuentos, haces una encuesta para los chicos, para la gente, o tú así, cual maestra antigua, esto se lee esta semana y así es. Bueno, empezamos los cuentos de miércoles, empezamos exactamente en febrero, y mira, ya llevamos varios meses. Al inicio lo empezamos a hacer por WhatsApp, aún no estaba la pandemia, y empezamos de una manera muy bonita, todos participando. En la directiva elegíamos los cuentos, ¿no? Y bueno, los íbamos proponiendo, y cuando llegó el tiempo de la pandemia, seguíamos sobre el tema de WhatsApp, pero surgió la inquietud dentro del grupo, y aparte para conocernos, confraternizar de una manera más grande y todo, porque no nos íbamos a poder reunir, por ejemplo, para nuestras sesiones de aniversario o cosas que ya teníamos inclusive planteadas para hacer en el mes de mayo. Íbamos a tener una gran reunión muy linda de confraternidad. Fue que decidimos usar una plataforma, y es ahí donde empezamos a utilizar, creo que desde mayo, se le metió mes ingrata, la plataforma Zoom. Creo que ya tenemos unos 5 o 6 sesiones ahí. Y bueno, hemos seguido hasta ayer, que hemos terminado con solo para fumadores. Nos reunimos de 8 a 10 aproximadamente de la noche. Y a raíz de una encuesta que hemos hecho justamente por este tiempo de aniversario, los cuentos en sí han sido elegidos por las mismas personas, que son como 150 miembros que tenemos dentro del Club Ribeiro. Se encuesta, justamente el que tuvo mayor cantidad de votos fue solo para fumadores el día de ayer, y en Silvia del Rosedal es la siguiente semana, y ahí tenemos varias que tenemos hasta finales de julio, que diríamos, ya están los cuentos seleccionados por la misma gente, que son los que nos van a acompañar este mes de aniversario. Y Sebastián, dime, tú como community manager, ¿tienes mucha chamba con los fans, con los internautas? Por supuesto, diariamente. Tenemos 3 redes. Facebook, que fue la primera, que es la que va a cumplir 1 año. Instagram desde enero, y Twitter, que tenemos un poquito más de 2 o 3 meses aún. Y en todas ellas hay participación. En Instagram ya somos como 750 personas, pues, y todo lo hace el flaco en realidad, ¿no? El mismo Julio Ramón Ribeiro tiene un gran poder de convocatoria, ¿no? En todas las redes sociales hemos conocido a personas, fans de Ribeiro, lectores, o que quieren comenzar a leer, y hacen llegar sus inquietudes, hacen llegar también sus mismos posts. Así hemos conocido personas, incluso te comento, que hasta se han tatuado a Ribeiro. Imagínate. Ya. Eso no lo logra cualquier escritor. En Twitter es una plataforma nueva aún, pero en la que también manejamos lo que son el tema de las frases, porque Ribeiro es un escritor de frases también, y tiene frases muy precisas, tiene frases que calan en uno, ¿no? Tiene un archivo fotográfico, que es lo que explotamos más en Instagram, que es más de imágenes, y todo siempre con una gran repercusión, ¿no? O sea, nosotros, el club somos todos, ¿no? Son todos estos seguidores que nos acompañan con un like, con un follow, con un retuitear lo que comentamos y todo ello, ¿no?
Ahora, dígame, voy a leer una frase Y también, que encontré. Sí, dígame. Sí, continúa, por favor, Sebastián, continúa. sí. Eso también, las mismas redes nos han permitido conocer a personas que saben mucho de la obra, ¿no? Como el gran Jorge Coahuila, Eva Valero, distintos escritores también que se han sumado a esta iniciativa, que a veces nos comparten todo lo que ellos hacen, ¿no? Para que nosotros también seamos una especie de, ¿qué te digo? De pantalla, para mostrar también todo lo que se sigue haciendo por Ribeiro, ¿no? Miren, Para seguir demostrando esa vigencia que tiene. Félix, te cuento que nos escribe, hay una, Félix, dime, Pedro, nos escribe una amiga, Brisila de Gregory, ¿sí? y donde se expresa de una manera amable y entendemos que ama a Ribeiro ella. Imagínate qué palabras bonitas. Pues al respecto de las redes, contarte que en Facebook somos 5.000 personas y no podemos aceptar a más porque ese es el tope. Somos, como dice Sebastián, algo de 700 en Instagram y ese es solo mérito de Ribeiro. ¿Cuál es nuestra participación? Ser de mediadores, ser de articuladores nada más, para que la obra se siga difundiendo, para que la obra tenga la valorización necesaria, y ese es nuestro rol, a nosotros nos anima solo que se conozca la obra de Ribeiro, no que se conozca lo que piensa Sebastián o Eli o Pedro, o lo que nosotros escribimos, porque los tres escribimos, no. El interés nuestro es de, como colectivo, la valorización de la obra y estar siempre allí difundiendo todo lo que ha escrito este hombre y que decía, entre algún momento, decía Ribeiro, que mientras a un escritor se le lea, allí estará el escritor. Él sentirá un renacer en cada nuevo lector, ¿no? Y además nos hemos conmovido sus lectores con él, con sus historias, y cómo no hacer nosotros como lectores una respuesta entusiasta, proactiva, de difundir su obra. Eso nos motiva, en absoluto, solo eso nos motiva, ¿no? Y queremos que la figuración sea en exclusiva de la obra de Ribeiro y la vida del flaco, porque su vida está muy relacionada a su obra, ¿no? Leyendo sus diarios vamos a entender la magnitud de este creador peruano que dejó pues una obra que sin duda es ya imperecedera. Qué interesante, ¿no? Pero dime, Pedro, y a ver que me conteste cualquiera de los tres. Si alguien quisiera, bueno, ya sabemos que al Facebook no, porque ya llegaron a las 5.000 personas, pero si alguien quisiera ir a seguirlos en Instagram, por ejemplo, que todavía tienen ahí un margen, ¿cuál es la dirección de Instagram, Sebastián o Eli? Nos pueden buscar, nos buscan como el Club Ribeiro, y va a salir la misma foto que se encuentra en Facebook, ¿no? Y ahí es una plataforma abierta, hay fotos de Ribeiro, algunas son inéditas, también foto con frases, también los estados que ponemos también son de los libros para incentivar a las personas al coleccionismo. En Twitter nos pueden seguir @el Club Ribeiro OF oficial, porque también han habido otros intentos de utilizar el nombre, pero son cuentas muy aparte de la nuestra, ¿no? Son Y copias, ahí ¿verdad? también pueden, es el fruto de la popularidad, ¿no? Eli, cuéntame, no sé por qué te pregunto a ti, pero tú pareces la persona ahí que pone la mano dura. Escuché algo de ala dura hace unos días. Yo creo que tú eres la persona ahí que pone la dura. Dime, ya logro entrar al Club Ribeiro, ¿no es cierto? ¿Hay algún tipo, obvio, cuál es la reglamentación? ¿Qué cosa hay que hacer para, aparte de adorar al flaco, qué más hay que hacer para estar vigente en ese grupo? ¿Qué reglas tienen? Primero que nada, bueno, lo de Aladra es una manera coloquial que tenemos de nosotros mismos como directiva de llamarnos. O sea, sí somos la directiva, pero digamos es nuestro nombre de cariño que tenemos. Eso primero. Después, dos, en lo que es, bueno, es la narrativa del flaco,
y diríamos que eso en sí es lo único, y bueno, al menos en lo que es el grupo de WhatsApp, que es lo que seguramente te refieres, somos 100% riberianos, ¿no? En medida de lo posible intentamos que solamente se toque Emma Ribeiro en lo que es su persona, su narrativa, el conocerlo más, eso, ¿no? O sea, somos un grupo que queremos crecer en lo que se refiere 100% a Ribeiro, conocerlo cada día un poquito más a través de, por ejemplo, el maestrito que puse yo, que pone cartas, pone las efemérides a través de los cuentos de miércoles. Hay chicos que encuentran algo sobre Ribeiro y lo ponen, por ejemplo, como películas inspiradas, como la de Caídos del Cielo, por ejemplo, algún anario que encuentran, alguna frase, alguna foto inédita. O sea, los chicos también comparten mucho su pasión por Ribeiro poniéndola en el grupo. Y hay precisamente una frase que se acuñó desde el inicio, que siempre la recalcamos, que es que todos aprendemos de todos, ¿no? O sea, por lo más chiquitito que parezca, todos vamos aprendiendo y vamos enriqueciéndonos mutuamente, ¿no? O sea, acá no hay, correcto, somos una directiva que lo que hace, diríamos, es como, porque se necesita un orden, pero más allá de eso, todos aprendemos de todo, desde Pedrito, que es el director, hasta el último que haya entrado, todos estamos parejitos y todos aprendemos de todos, de lo más chiquito, por ejemplo, como siempre yo digo, como administradora de cuentos de miércoles, ¿no? Cada comentario enriquece el comentario del otro. Y seguramente nos pasa a todos, escuchas a uno y dices, sí, pues eso me faltó decir a mí, o complementas lo que tú pensaste. Y eso hace que al final de cada sesión tengamos cada uno, diríamos, una idea mucho más general que la tuvimos cuando terminé de leer el cuento que nos convoca cada miércoles, ¿no? Y es Ya, así dígame, con cada... sí, dígame, ¿cómo se llama? Bueno, yo me imagino que ustedes tendrán reuniones, bueno, antes de la pandemia tenían, pues me imagino, reuniones, ¿no? De confraternidad, mesas de trabajo, para conseguir la meta, para conseguir sus objetivos, que es obviamente difundir la obra del Flaco. ¿Se están planificando, tienen planificados, reuniones, transmisiones como esta, para de alguna manera al público que esté interesado pueda conocer la obra de Ribeiro, digamos, Ribeiro para el ABC Ribeiro? ¿Tienen algún tipo de idea, han planteado, planificado esa oportunidad Claro, de contar? nosotros, Félix, el próximo mes, julio, todo el mes tenemos actividades internas y también actividades abiertas a todo el público. Tenemos un ciclo de conferencias que vamos a ofrecer vía transmisiones en vivo en el Facebook, donde estarán participando reputados ribeiriólogos, como Jorge Coaguila, que es considerado el más experto entendido en Ribeiro. Además, fue el único periodista que ha logrado entrevistarlo 6 veces y que incluso se jugó una partida de ajedrez con el Flaco. Y él, además, acaba de escribir la biografía de Ribeiro en más de 300 páginas y estamos todos esperando porque está ya muy pronta su publicación. Entonces, Coaguila está presente. Entonces, ya sabes, va a estar presente. Cuando quieras puedes, ¿cómo se llama? Mandarnos sus notas de prensa para publicarla y que la gente que nos sigue acá en Conversa Cháchara tenga la fecha, el horario, el día, y yo sé que hay un montón de gente, amistades mías, gente que me sigue, me gusta mucho la literatura, el arte. Aparte yo tengo también un colectivo, cofundador de un colectivo de poesía, así que también ahí esa gente que nos sigue también, agradecerles, ¿no? Estoy seguro que van a estar atentos a tus notas de prensa, Pedrito. Chévere, entonces estos miércoles, entonces te decía, todo julio las conferencias con Jorge Coaguila, estará también el profesor universitario Max Palacios, que es escritor, editor. Estamos también en conversaciones, vamos a iniciar conversaciones con una escritora española, Eva Valero, para que se sume.
Son conferencias abiertas al público vía transmisión en vivo de Zoom. Después un miembro también de nuestro propio club va a exponer el tema de la vigencia de Ribeiro. En fin, estamos llenos de actividades. Además, por interno tenemos nuestro grupo de WhatsApp. Yo quiero dar los números porque no ha quedado claro. En Facebook somos 5.000. En Instagram más de 700. En nuestro grupo de WhatsApp somos 150. Entonces, tenemos diferentes frentes porque hay que estar ahora ya mediatizados a los formatos de cada plataforma y cada uno de ellos tiene su propia dinámica, pero tenemos 3 frases que nos motivan y nos mueven. Nuestra frase mandamiento es Ribeiro vive. Esa es la primera. Tenemos una segunda frase que reza, todos aprendemos de todo, y una tercera implícita que dice, nadie es más ni menos por saber más o menos. ¿Te das cuenta? Todos Claro. estamos impregnados de nuestro ribeirianismo, pero queremos decir que a veces algunas personas nos llaman, ustedes son los fanáticos de Ribeiro, son los fans de Ribeiro. No, no somos ni fanáticos ni somos fans, porque esa es terminología que se utiliza en otras expresiones culturales populares. Nosotros somos apasionados de Ribeiro, pero no unos apasionados inconsecuentes y obnubilados como es un fanático o un fan, ¿no? Nosotros pretendemos tener un conocimiento de causa, queremos conocer su obra, queremos además conocerla para poder difundirla, queremos aprender y por eso que nosotros en este primer aniversario, donde estamos los 3, tanto Sebastián como él y quien habla, trabajando duro para ya tener la programación lista y lanzarla a través de los medios de comunicación. Qué interesante. No sé, Sebastián, algo que tengas que agregar a toda esta charla que hemos tenido hoy día, para ir ya casi terminando, cuando hemos pasado ahora. Y créeme que da para más, pero Sí. así hay que, ya es momento de, bueno, invitarlos a seguir sumándose a no el que sabe, el que no sabe, el que quiere comenzar, el que quiere conocerlo. Para todos siempre va a haber respuesta. El club siempre tiene los brazos abiertos para todas las personas que respetan, que admiran y que quieren conocer mucho más la obra de Julio Ramón Ribeiro, que está tan vigente, que tiene muchos años por delante y que ya se ha convertido en un clásico, ¿no? Seguir invitándolos a nuestras redes, a comentarlo, a compartirlo en sus redes personales, porque todos aprendemos de todos y porque Ribeiro sigue viviendo con cada lector. Elizabeth, por favor. ¿Estás ahí? Sí, acá estoy. Entonces, estaba escuchando al maestrito. Agradecerte, Félix, por la entrevista. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado viendo todo este rato. Quería aprovechar este instante para agradecerle a través de Sergio Castillo, que escribe, Elizabeth dirige con maestría los cuentos de miércoles, no la dirige con maestría, la dirigimos todos en general, todos los que estamos en los cuentos de miércoles, cada uno lo hacemos en conjunto, y como lo dije hace un ratito, ¿no? Terminamos todos con una misma idea global. Y gracias a todos los del Club Ribeiro, la verdad, por todo el apoyo que siempre a mí me dan, por todo el apoyo que le dan a Maestrito, por todo el apoyo que le dan a Pedrito. Aunque somos una gran familia y gracias a cada una de las personas que están dentro de las diferentes plataformas con nosotros, Ribeiro sigue vivo. Y muchas gracias nuevamente por la entrevista. No, al contrario, discúlpame la molestia, Pedro. Para finales, maestro, te comprometo porque me he quedado recontra picón con esto del corte que tuve, pero me he quedado más picón porque quería en algún momento compartir algún texto con la gente, con ustedes, y hacer un rápido análisis y para que la gente vea lo riquísimo que es leer al flaco. Para terminar, yo quisiera hablarles de cómo hay música que también nos permite conocer a Ribeiro, ¿no? El Ribeiro de sus últimos años, ojo, escuchaba a Juan Luis Guerra, Oscar de León, le gustaba ir a salsódromos a tirar su rumba, cantaba también algunos viejos boleros de la Sonora Matancera, e incluso hasta por ahí hay registro de su cantar en algún karaoke trasnochado. Así que hay esos registros sonoros, así que también pretendemos armar el soundtrack ribeiriano. Para terminar, Félix, agradecerte
tu hospitalidad, a que nos hayas permitido estar en tu programa. Y terminar con las palabras de Ribeiro. Voy a citar la última prosa de su libro Prosas Apátridas, porque hoy hemos hablado del Ribeiro en el pasado, cómo gestó su obra, porque hablamos del presente del Ribeiro en cuanto a su vigencia, y también hablamos del futuro porque hay Ribeiro para mucho. Él dice en su última prosa, la prosa número 200, con la que nos despedimos de ti y de tus oyentes, mi querido Félix, dice así la prosa 200. La única manera de continuar en vida es manteniendo templada la cuerda de nuestro espíritu, tenso el arco, apuntando hacia el futuro. Gracias, Félix. Bravo, maestro, bravo ustedes, muchísimas gracias. Te vuelvo a reiterar que te voy a volver a invitar, Pedro, y a todos los chicos del Club Ribeiro para una segunda parte, porque me quedo picón, como les he dicho. Agradecerles a todos ustedes, muchísimas gracias. Esto fue Conversa Cháchara. Hoy estuvimos con Ribeiro Vive, el Club Ribeiro, que nos ha contado un poco de la vida de Ribeiro, hablaron un poco de sus obras, y el apasionamiento que ellos tienen. Ya tienen las direcciones donde conectarse, y que muy pronto vamos a tener noticias con ese soundtrack riberiano de música, y también las noticias donde las transmisiones vía Zoom, vía Facebook, para que cualquier simple mortal pueda conocer ¿cómo se llama? A Julio Ramón. Abrazo riberiano, chicos, y Ribeiro vive. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo, gracias, hasta luego. Un abrazo. Abrazo. Hasta luego.